Muy bienvenidos a esta sexta versión del ciclo de charlas de la Embajada de Chile en Argentina. El día de hoy tenemos un tema muy importante y relevante para nuestro país y también para Argentina, el cual es, y nos van a tratar de explicar aquí dos expertas, una chilena y otra argentina, sobre los procesos migratorios históricos que ha tenido la Patagonia, nuestra región sur del país, esta Patagonia tan argentina como chilena, desde el punto de vista social y humano sobre todo. Tenemos a Brenda Matosian, que es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas del CONICET de Argentina, y también a Liuba Boric, que es investigadora y docente del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Bueno, Brenda, a ver si nos puedes contar un poquitito y situarnos cuándo comienzan estos procesos migratorios. A ver si nos puedes contar un poco, hacer una recapitulación desde los inicios del poblamiento, por así decirlo, de la Patagonia, ya obviamente como Chile República Independiente y la Argentina como República, como Provincias Unidas. A ver si nos puedes contar un poquitito, Brenda. Sí, muchas gracias, Patricio. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Un gusto también para compartir este conversatorio con Luba. Bueno, un poco para comenzar a desandar esta larga historia que tenemos los dos estados nacionales y estos intercambios migratorios que han atravesado nuestra cordillera andina. Creo que es importante pensar justamente la cordillera de los Andes, no en un sentido de barrera o de obstáculos, sino también como un espacio de encuentro, de integración. Y en este sentido, la geografía también nos ayuda a comprender cómo la Patagonia tiene rasgos muy particulares, muy específicos respecto a su topografía. La cordillera de los Andes, si bien se constituye se puede constituir en ciertos espacios como una barrera por su altitud y por las dificultades de su cruce. En la región patagónica tiene una altitud mucho menor, lo cual permitió a lo largo del tiempo los movimientos a lo largo de distintos pasos fronterizos de mucho más fácil que sobre todo en la región de Cuyo o en la región del noroeste que compartimos en esta extensa frontera. Recordemos que la Argentina y Chile comparten la tercera espacio fronterizo más extenso del mundo, con más de 5.000 kilómetros. Esto también le da un rasgo muy particular a nuestra historia compartida. En el caso específico de la Patagonia, podemos pensar en tres áreas, ¿no? Como en la Norpatagonia, en el sector norte de la Patagonia, los lagos, ahí la erosión de los glaciares configuró un paisaje donde los lagos sirvieron como pasos con alturas intermedias entre 1800, 2500 metros, que son muy inferiores a las que registramos en las regiones más del norte o de Cuyo, del centro. En la Patagonia Central los pasos tienen altitudes de entre 400 y 900 metros sobre el nivel del mar, y ya en la Patagonia Austral tenemos pasos incluso más bajos, ¿no? Ahí la cordillera de los Andes desciende su altitud incluso todavía más, y tenemos entonces pasos de menos de 250 metros sobre el nivel del mar, excepto el de Dorotea. Tenemos como un paisaje muy diferente, lo cual históricamente facilitó el intercambio de un lado al otro de la cordillera. Entonces, para mí es importante que recordemos que, sobre todo en la Patagonia, la cordillera de los Andes se configuró como un espacio, como un paisaje de intercambio, de unión, de circulación, ¿no? En estos caminos que conectaron distintas formas de poblamiento entre el oeste y el este de la cordillera de los Andes. Entonces, una forma desde la geografía de pensar estos paisajes cordilleranos es tratar de desmontar o tratar de deconstruir un poco esta idea de la cordillera como un obstáculo para pensarla desde otros lugares, ¿no? Hay muchos colegas y muchas colegas que ya vienen trabajando en este sentido, y la Patagonia es una expresión en este sentido muy relevante. Para Entonces, ponernos a ver si me dejas, para ponernos en el contexto actual, en nuestra geografía política hoy en día, provincial y regional, en Chile estamos hablando más o menos de la región del Biobío, la región de la Araucanía hacia el sur, y el lado exacto, al sur. argentino desde el Neuquén, Río Negro hacia el sur, ¿verdad? Exacto, en el caso de Chile estamos hablando al sur del río Biobío,
y tenemos bueno, las regiones de Biobío, de los lagos, de los ríos, ¿no? Del Magallanes, Aysén, bueno, todas las regiones chilenas y las provincias argentinas, ¿no? Que son nuestras divisiones jurisdiccionales al interior de los estados nacionales. En el caso de Argentina, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Entonces, estos intercambios tuvieron también como dos puntos neurálgicos, sobre todo hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, había como dos focos de intercambios más intensos, ¿no? Que eran étnicamente muy heterogéneos estos intercambios, ¿no? Seguramente Liua también nos podrá comentar un poquito de esto, pero había diversidad de grupos indígenas, criollos chilenos, algunos inmigrantes suizos, alemanes, de diferentes ambientes de ambos lados, pero principalmente desde Chile hacia la Argentina había intercambios en la zona sur, sobre todo en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, de flujos de los primeros inmigrantes desde Punta Arenas, desde la isla de Chiloé, y en el sector de la Patagonia Norte, más principalmente desde provincias del sur del río Río hasta Puerto Montt, digamos, hacia sobre todo Neuquén y Río Negro, ¿no? Como que esos fueron históricamente dos grandes corredores en los cuales circuló la población a lo largo del tiempo. Y esto entonces ha facilitado los intercambios en estos espacios que también comparten el paisaje en términos ambientales. Esto también es importante. A veces los mapas los mapas escolares, ¿no? A veces nos tienden a configurar una idea de que los paisajes también responden o se limitan a los límites internacionales, y en la geografía también tratamos de desmontar un poco estas ideas y pensar cómo los ambientes naturales también se pueden registrar de maneras muy similares hacia ambos lados de la cordillera, y algo similar sucedió con el poblamiento, que tuvo rasgos muy comunes y compartidos a lo largo de la historia que compartimos en nuestros dos estados nacionales. Entonces, la Patagonia en particular tiene bueno, este rasgo que es también ambiental, de compartir los paisajes, sobre todo la zona cordillerana, ¿no? de bosque andino patagónico, de unas características de ambiente y de naturaleza muy particulares también, que eso, bueno, como vamos a ver también un poco más adelante, redundó, por ejemplo, en la instalación de parques nacionales, ¿no? De áreas naturales protegidas, y también le dio un rasgo particular al poblamiento de esta área, ¿no? Recordemos Claro. que empezamos a conversar en un momento histórico, ya cuando están los estados nacionales afincados, a posteriori de las campañas militares, y por lo tanto tiene un rasgo muy particular este momento, y no exento de disputas y de tensiones respecto a lo que había sucedido en las décadas anteriores, con las tensiones con los pueblos originarios también, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones vamos a ir desandándolas históricamente con Lua. Claro. Me quedo con esa imagen que tú te acabas de decir del concepto que se enseña en los colegios, en la educación. Cuando uno Sí, dice Patagonia acá en Argentina, uno se le viene a la cabeza el desierto, ¿no es cierto? Para nosotros en Chile es al revés. Uno dice exacto. Patagonia y uno piensa en hielo, piensa en bosque, piensa en montañas, en fiordos. Claro, Es es que interesante, es siendo que es un solo bloque, por así decirlo, de tierra, que tiene verde por un lado y tiene pampa y tiene desierto por el otro. Claro, es que en Argentina tenemos, bueno, la Patagonia es mucho más diversa en el sentido paisajístico, porque tenemos la estepa, o sea, la Patagonia extraandina, que es un área mucho más desértica y seca, y ocupa una extensión mucho más importante que la Patagonia andino-patagónica, que es mucho más húmeda y también comparte estos rasgos como lo que comentan allá en Chile. Pero bueno, la Patagonia es muy diversa y admite como diferentes expresiones también en lo ambiental, ¿no? Entonces, es interesante porque dentro de lo que solemos pensar como los nombres que les otorgamos a las regiones, ¿no? La Patagonia tiene un rasgo muy particular, y es que comparte de manera más difundida esta idea de binacionalidad, ¿no? La Patagonia uno la registra normalmente como chilena y argentina, ¿no? En cambio, otras regiones en la Argentina que no necesariamente se trascienden las fronteras en términos de las denominaciones comunes con otros países, ¿no? A veces no son necesariamente los mismos nombres que se utilizan, o las mismas descripciones, o los mismos criterios de regionalización que utiliza cada Estado nacional también para delimitar
interior, al interior de sus límites, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la fortaleza de la Patagonia y también con ciertos rasgos particulares en su historia, ¿no? Con esta incorporación tardía que tuvo en los estados nacionales, y con una identidad muy específica y muy particular, y también como que hay que rescatar también como un valor Exacto. agregado a esta región. Y sobre esa identidad me gustaría ver si Liua nos puede contar un poco y a ver si desarrollamos esa idea de estos dos polos migratorios o de estos dos corredores que mencionaba Brenda, el Patagónico Norte, que le denominan acá en Argentina o la región de los lagos nuestra, y el Austral, que son, por lo visto, completamente distintos, sin perder obviamente esa característica de el migrante en el fondo, y el que ocupa por primera vez, ya como Chile, descartado, o sea, sin meternos en lo que fueron los pueblos originarios, obviamente, que sabemos que estaban ahí, sino que como nación chilena, como nación argentina, los primeros intercambios de estos migrantes y de estos colonos bajo nuestras banderas actuales, en el fondo. Claro, y tal cual, Patricio, agradece la invitación y muy contenta de estar también colaborando y compartiendo estos distintos enfoques, ¿cierto?, con la colega, con Brenda. Y bueno, como estaban señalando, ¿cierto?, tenemos distintas nociones, imaginarios y discursos que son muy relevantes también de ir tomando en cuenta y que van a ir transformándose a medida que vayamos avanzando entre fines del siglo XIX, ¿cierto?, primeras décadas del siglo XX y ya la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Por las nociones de los viajeros, ¿cierto?, en sus relatos también de diarios de viaje, el mismo nombre, Patagonia en sí, ¿cierto? Este mito del Patagón, de este hombre gigante. Entonces tenemos hartos imaginarios al respecto, y es muy interesante lo que mencionaba también Brenda de, claro, el paisaje, ¿cierto? ¿Cuál es la noción en sí de esta Patagonia? Y de la noción de frontera, que es muy relevante también tomarla en cuenta, no como esta frontera como límite geográfico, ¿cierto?, y límite político de los estados-nación, sino que más que nada esta frontera con un desplazamiento constante de una diversidad de población. En ese sentido, señalaba, ¿cierto?, que tenemos las migraciones europeas principalmente, distintas colectividades, alemanes, británicos, suizos, croatas, italianos, y por supuesto el contingente nacional, en este caso más que nada los colonos provenientes de la isla de Chiloé, que son fundamentales para la formación en sí de la región patagónica austral, la región de Magallanes, y un contingente importante dentro de las migraciones hacia Patagonia, Argentina. Por lo tanto, nosotros decidimos estructurar más o menos estos hitos, estos momentos de desplazamientos humanos en 5 grandes estructuras, a través, ¿cierto?, de las distintas ciclos y temporalidades. Por supuesto, hay que también mencionar que dentro de las características que van a asumir estos procesos, ¿cierto?, no va a ser lo mismo hablar de, por ejemplo, el proceso de migración de chilenos hacia Argentina y viceversa, la migración de argentinos hacia Chile, que también es una migración constante, pero eso da para otro capítulo. Y así también las características que van a asumir estos distintos ciclos migratorios, ¿cierto?, como por ejemplo consecuencia del exilio político, no es lo mismo de las migraciones hacia Patagonia, ni mucho menos lo que está ocurriendo en las últimas décadas, con, por ejemplo, esta migración más laboral, cultural, producto de los estudios hacia la ciudad de Buenos Aires. Entonces, dentro de estos ejes conductores, también podemos identificar ciertas metodologías, ciertas estructuras de los procesos de índole sociohistórico, donde se comprenden distintos patrones migratorios
así como el lugar y el actuar también de los estados-nación, que ustedes lo estaban mencionando constantemente, en la formulación de las políticas migratorias, que van a ir también transformándose a medida que vamos cambiando de siglo y vamos avanzando en las décadas. Y los procesos de organización político, social, ¿cierto? Y cultural, como una expresión también de integración en los países receptores, en los países de destino, así como modos de mantener el vínculo con el lugar de origen. Y ahí entra esta categoría que ocupamos mucho en los procesos migratorios, la perspectiva transnacional, ¿cierto? Entendida esto como una cuestión de interconexiones crecientes a larga distancia y que lleva un sinnúmero de características y de objetos que circulan, de memorias colectivas, ¿cierto? De unir y venir constante. Y que incluso hay nociones como por ejemplo de la nostalgia, que está muy presente al momento de los grupos migratorios, las colectividades van formando en sí su nueva estadía, ¿cierto? Sus nuevas dinámicas de vida, sus pautas culturales. Entonces, de acuerdo a lo señalado, también podemos mencionar que las movilidades van a provocar ensamblajes, ¿cierto?, de comunidades, sobre todo cuando estas van ocupando un campo común, porque las migraciones no siempre significan nuevas formas, sino que son formas que van cambiando, que también hay un fuerte arraigo, ¿cierto?, a lo propio de las identidades, y otras se van transformando o hay una mixtura. Entonces hay dinámicas de formación en las comunidades, como por ejemplo a través del envío de remesas, la ampliación de nuevos mercados, ¿cierto? La circulación de mercancías, de objetos, de pautas culturales que van a entregar simbolismo y significaciones a las identidades transnacionales y transgeneracionales, que también era un concepto que Brenda por ahí mencionó. Y hablando de estos grandes 5 momentos, ¿cierto? Algunos autores hablan de 4, otros de 5, pero para que tengamos una mayor comprensión de estos procesos migratorios en cuanto al tiempo-espacio, ¿cierto? Vamos a temporalizar, según esta perspectiva sociohistórica, los desplazamientos humanos en estos 5 hitos relevantes, como un primer momento, y que creo que es el más reconocido, ¿cierto?, dentro de la historiografía tanto nacional como de la historiografía argentina, corresponde a la migración chilena hacia la Argentina entre fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, donde se dirigen principalmente hacia las zonas fronterizas de la Patagonia y también de Cuyo. Lo podríamos denominar como la primera migración chilena, ¿ya?, que se desarrolló específicamente entre 1870 hasta más o menos la década del 30, un poco antes de la década del 30, porque después tenemos la crisis económica a nivel internacional, que también hace que se frene un poco esta migración. Y podemos caracterizar este primer momento como una migración fundamentalmente del tipo rural-rural, ¿ya? Esa es como una de las principales características, principalmente desde los campos, de las zonas rurales, de las regiones que ustedes mencionaban, como la Araucanía, Biobío, los lagos, las islas de Chiloé, y la zona ya de Magallanes, por sobre todo de las estancias. Esto motivado por razones económicas, principalmente los procesos de las condiciones de trabajo de la población trabajadora campesina, ¿cierto?, en los labores de las faenas del campo, en las actividades propias del boom de la ganadería, además de los años del boom de esta fiebre del oro, ¿cierto?, en Islas Australes y Tierra del Fuego,
que ahí hay bastantes historias al respecto de los colectivos, ¿cierto? De también los chilenos que migran hacia Argentina. Tenemos personajes destacados como Julius Popper, por ejemplo, que está muy presente en esos años, de fines del siglo XIX. Y principalmente los lugares de asentamiento van a corresponder a este auge laboral, explotación pastoril, como la esquila, ¿cierto? Los frigoríficos, en las regiones de Santa Cruz, Tierra del Fuego, la minería también en la zona de Río Turbio, posteriormente el petróleo en Comodoro, ¿cierto? En Comodoro Rivadavia, y así también el ámbito de la construcción, que a veces no se menciona, pero que también está presente, sobre todo en la zona de Tierra del Fuego, Ushuaia, y bueno, en lo que es el sur austral chileno, en la zona también de Porvenir. Hay autores, por ejemplo, Saldívar, Juan Manuel Saldívar, que hace harto hincapié en señalar a la migración chilota, ¿cierto? Desde comienzos del siglo XX, una migración constante en Patagonia y en la Argentina también en general, que tiene estos antecedentes de nomadismo, ¿cierto? Este nomadismo chilote, que está vinculado a la población de lugares como Magallanes, como Comodoro, como Tierra del Fuego, y que principalmente se va a sentar en las zonas de campamentos, de poblados, con esta característica de la migración golondrina, que es un concepto muy típico de este colectivo migrante, que en el fondo es en base a las distintas estaciones y a los ciclos de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, justamente de la estancia o de la agricultura, etc. Y esto se da sobre todo por la ausencia de oportunidades laborales, la excesiva también subdivisión de la tierra, una pobreza generalizada en el país, y la inexistencia, a diferencia de lo que ya estaba ocurriendo en Argentina, de grandes industrias y la falta de expectativa también en los centros urbanos. Entonces, en ese sentido, Argentina tenía un panorama prometedor en comparación a lo que estaba ocurriendo en la Patagonia chilena, porque, bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que fue anexada posteriormente y que tiene un proceso bastante particular e independiente de lo que es la República de Chile para la época. Por lo tanto, siempre se habla de Patagonia como una zona muy extensa, pero que también costaba que la autoridad llegara. Por lo tanto, hay autores que hacen referencia a esta Patagonia como tierra de nadie, y que se rige bajo sus propias leyes, ¿cierto? Lo que hace que hayan dinámicas particulares, y dentro de estas dinámicas también que no se encuentran exentas de conflictos, como todo roce, ¿cierto?, de diversidad de población. Yo Entonces, quería preguntarte por ahí también, porque me llama la atención, o sea, los años en donde tú estás comentando la primera ola migratoria, estamos hablando antes de 1881, ¿verdad? claro. Antes de delimitar en el fondo la frontera austral, la frontera patagónica entre Chile y Argentina, donde ya empieza a ocurrir un proceso migratorio chileno, ¿ya? Me llama la atención que Argentina no haya reclamado o puesto énfasis, siendo que, como tú bien mencionas, eran chilenos los que empezaron a ocupar estas localidades o a abrirse camino en el fondo y a trabajar en este sector. O sea, si estábamos los dos países en esa época en una carrera prácticamente por ocupar y habitar en la Patagonia, reclamarla como propia, me llama la atención la permisividad argentina de estos migrantes chilenos que hayan llegado. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque también mencionaste el tema de esta nostalgia por Chile, ¿ya? ¿Cómo así, si es que existe esta nostalgia, estos chilenos migrantes, estos chilenos que están entrando a la Argentina de fines del siglo XIX, cómo en el fondo se
subyugan o se ponen bajo otra bandera, siendo que la Patagonia no estaba delimitada, por así decirlo, en esa época. O sea, perfectamente le hubieran podido reclamar como propia, un estado aparte, o como Chile. ¿Cómo lo vieron los gobiernos en esa época? No sé si Brenda nos podías contar, o tú a lo mejor, Yugo, también, esto es completamente desconocido para mí, cómo el gobierno argentino, en el fondo, desde Buenos Aires, ve esta intrusión, por así decirlo, o incursiones de chilenos a asentarse en la Patagonia, ¿ya? Y después, pasar un poquito, también quería saber más o menos los números de gente. ¿Cuánta gente más o menos abarcó esta primera ola migratoria? ¿Y cuánto era la población argentina que había en esa época ya ocupando estos primeros asentamientos australes? A ver, cualquiera de las dos me puede contestar. Bueno, algunos comentarios respecto a lo que venimos conversando, es que, por ejemplo, hay algo interesante respecto a lo que sucedió, cómo se lee la historia migratoria en Argentina y las particularidades de la Patagonia en este sentido, porque se tiende a pensar los grandes ciclos migratorios en Argentina, sobre todo por el peso que tuvo la migración de ultramar de Europa a fines del 19 y principios del 20, y después a pensar una etapa de migraciones de países vecinos, pero ya más adelante, más avanzado a mitad del siglo XX. Y la migración chilena justamente viene también a discutir un poco esta forma de pensar, de historizar las migraciones en Argentina, porque justamente tenemos una historia compartida, e incluso de intercambios, cuando todavía no teníamos las instituciones asentadas o la presencia del Estado Nacional en estas áreas muy consolidada, que es un poco lo que vos comentabas. Y en el caso, especialmente en el caso de la Patagonia Norte, este fue un poco lo que esta presencia chilena y esto que vos comentás como falta de control tuvo que ver también con las distancias, porque pensemos también que la distancia de la línea que se estaba intentando delimitar como límite internacional entre ambos países estaba muy, muy alejada de la centralidad de la fuerza porteña de Buenos Aires, digamos, respecto a lo que podía llegar a suceder en Chile, que además, por ejemplo, hacia la década del 30, 1930, las localidades chilenas, las ciudades chilenas, en la Patagonia, tenían un peso demográfico mucho más importante que el de las argentinas. Entonces, recién hacia la década del 30 comienza a haber, sobre todo con la definición de parques nacionales, hubo una estrategia muy fuerte de intentar argentinizar la Patagonia Argentina, justamente, y hay textos y documentos que hablan de esto, de tratar de frenar la avanzada chilena, ¿no? Justamente acá también se construyen estos imaginarios como de desconfianza, ¿no? Respecto a la circulación hacia ambos lados de la cordillera. Y entonces, por ejemplo, hay un mapa que yo elaboré hace un tiempo con datos elaborados en un documento que elaboró Sarobe en su momento, que hablaba de la Patagonia y sus problemas, y ahí se nota bien el peso demográfico que tenían las localidades chilenas en contraposición a las localidades argentinas, que todavía eran muy incipientes este poblamiento desde el lado argentino. En el mapa podemos ver y podemos distinguir respecto al tamaño y a la dimensión de los círculos, cuál es la población en cada una de las localidades, tanto de la Patagonia chilena como de la Patagonia argentina. Y si bien podemos ver que desde Argentina, Comodoro Rivadavia tal vez era la localidad más importante, vemos que tiene el tamaño de las ciudades realmente ahí, en esa década se nota este desbalance, justamente en contraposición al caso de las chilenas, que tenía una gran cantidad de ciudades entre los 50.000 y los 100.000 habitantes, mientras que la Argentina no tenía localidades en torno a los 10.000 habitantes, entonces había un desbalance muy, muy notable que en este mapa se evidencia, especialmente en la Patagonia Norte, con las ciudades de Concepción, Talcahuano, Temuco, Valdivia, había una cantidad de ciudades en Chile que tenían una importancia ya como una historia, mientras que en el caso argentino era todavía mucho más incipiente este poblamiento, y justamente como comentaba, esto también promovió
el fortalecimiento de la configuración de áreas naturales protegidas que justamente apuntaron en una concepción desde el Estado Nacional hacia la argentinización de las fronteras. No casualmente se crearon en 1934 el primer Parque Nacional de la Argentina, el Nahuel Huapi, en sintonía con el Parque Nacional Iguazú, en la frontera, en la triple frontera con Paraguay y con Brasil. Entonces ambos se ubicaron, se emplazaron en espacios que por supuesto en términos ambientales tenían como un importante sentido de preservar, pero existen documentos del mismo Bustillo que fue que promovió la creación de estos parques nacionales, en el que se dice claramente que había que argentinizar estos espacios, ¿no? estos ambientes, y justamente porque eran ambientes que se habían incorporado tardíamente a los estados nacionales, como dije, pero además que tenían, que existía como un riesgo, ¿no? Esto que comentaban antes, de que la población chilena, que ya históricamente, como comentó Luba, venía, bueno, había casas comerciales, la Chile Argentina, en el caso de Bariloche, había muchos intercambios de todo tipo, ¿no? Económicos, de población, de familias, que eran familias realmente que se desarrollaban hacia un lado y hacia el otro de la cordillera. Entonces el Estado Nacional aquí con las instituciones y bueno, particularmente, como comentaba, parques nacionales, vino a justamente, o la figura de la aduana o de las fuerzas de seguridad, ¿no? Como distintas instituciones que fueron ocupando estos espacios intentando generar como mayor presencia del Estado Nacional y esta idea de argentinizar la frontera. Entonces, aquí la década del 30, sobre todo a partir del año 34 y en los años siguientes, también hubo una fuerza muy fuerte, como un impulso muy fuerte del Estado Nacional desde Buenos Aires para tratar pensemos que en la Argentina todavía estos espacios eran territorios nacionales, no se habían configurado como provincias, ¿no? En Argentina esto generaba que las personas que vivían en estos territorios nacionales no tenían, o sea, existía lo que se denomina un colonialismo interno, ¿no? Como muchos autores han hablado, ¿no? Las personas que habitaban en estos espacios no tenían, por ejemplo, derechos políticos, derecho a voto y demás. Esto recién se modificó hacia fines de los 50, la década del 50. Entonces, hasta ese momento, los territorios nacionales tenían gobernantes elegidos por el poder central. Entonces, esto también nos muestra un poco cómo la Patagonia tuvo esta idea de presencia tardía del Estado Nacional, incorporación tardía de una cantidad de derechos. Bueno, incluso Tierra del Fuego recién se provincializa en la década del 90. Entonces, esto también es un rasgo a marcar, sobre todo en las particularidades del devenir para el caso argentino, ¿no? Y en el caso vos hablabas de los números, ¿no? En 1947, en el censo que se hizo en Argentina, en 1947, se llegaron a contabilizar 51.563 chilenos. Era un 16% del total de los extranjeros que procedían de países vecinos. Esto era un porcentaje muy, muy elevado, porque también tenemos otras áreas de frontera en el país con mucha migración también en circulación más regional. También para esos años las provincias patagónicas ya tenían un peso muy protagónico dentro de la distribución para este cuarto censo general que se hizo en la Argentina. Las provincias de Neuquén, de Río Negro y Chubut tenían 40% de población nativa con padres extranjeros. Esto también nos está hablando del peso de esta migración y de la extensión en el tiempo, a lo largo de las décadas, como vamos a ir conversando con Luba, de esta presencia, ¿no? Como el mantenimiento de los circuitos de intercambio de población hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Porque no es que fue una corriente migratoria de un momento y luego quedó, digamos, establecida como stock migratorio, ¿no? Sino que esto se fue renovando a lo largo de las décadas, y pensemos que estamos hablando fines del siglo XIX, principios del XX, esto todavía tiene como un desarrollo todavía mayor, ¿no? La dejo a Liu a continuar. Claro, y además de lo que menciona Brenda con esta ausencia del Estado, ¿cierto? Se da una situación bastante particular en esta zona de Patagonia, que más que nada podríamos hablar de la diversidad de poderes locales, más que un poder nacional. Se habla mucho del poder regional y los poderes locales, que más que nada están en manos de los grandes estancieros. Los grandes estancieros, ¿cierto? Más que nada británicos, alemanes, que además compartían esta figura de comisario rural. Entonces,
tenían el poder, ¿cierto?, de la legislación, el poder económico, el poder político, y también les era muy útil al poder central, ¿cierto?, que ellos se hicieran cargo de estos terrenos. Por lo tanto, cuando se hace las subastas de grandes extensiones, ¿cierto?, de hectáreas con estancias realmente impresionantes dentro de lo vasta de su extensión, ¿cierto? Hay también ahí una intención política de por medio. Son firmas comerciales también que tienen sedes en Patagonia, Argentina. Entonces, todo esto se va dando en un circuito de comercio transnacional. Y se Eso va te a iba a dar preguntar. también... Lo que estás hablando, comentándonos ahora, ¿es el caso chileno? ¿O esto también se repitió, estas concesiones a empresas o estancieros, por así decirlo, casi feudales, que se les entregó la tierra, trabájelo usted, administrelo usted y me tributan a mí? Esto se dio en los dos lados de la cordillera, en el fondo, tanto en Chile como en Argentina. Así es, Ya. así es. En la frontera en sí, ¿cierto? Es bastante similar la dinámica que se da, y tenemos familias bastante connotadas, ¿cierto? Como los Brown, los Menéndez, Nogueira, y que están a cargo de estas grandes extensiones de estancia y también de todo el comercio que con ello conlleva. Por lo tanto, hay una situación, como te digo, bastante utilitaria y práctica también para el gobierno central. Eso más o menos hasta la década del 30, como menciona Brenda, y ya después nos encontramos con un segundo momento dentro de este proceso migratorio que justamente parte más o menos entre la década del 30 hasta el 50, y ahí es necesario mencionar que nos encontramos con la crisis económica del año 29, crisis económica internacional, y que tiene un impacto en todos los países, no solamente, ¿cierto?, en Norteamérica y en Europa, sino que también en Latinoamérica y en los casos específicos de Argentina y Chile también. Por lo tanto, para aquellos años Argentina ya estaba en un proceso de industrialización, de expansión también de las actividades agrícolas a las zonas no necesariamente pampeanas, ¿cierto?, y también el impulso de las economías regionales. Y todo esto va a desencadenar en efectos y consecuencias sobre las migraciones internacionales en general, ¿cierto? Y específicamente qué ocurre con la migración de chilenos a Argentina. Por lo tanto, la década de 1930 va a colocar un cierto freno, ¿cierto?, un cierto límite a la migración primero transatlántica, que se va a reactivar posteriormente en los años de posguerra, del 45 en adelante, ¿cierto?, hasta los últimos años de la década del 50. En paralelo, posterior a 1940, se produce de forma simultánea, ¿cierto?, una intensificación de las migraciones y de los desplazamientos internos, que ahí también Brenda debe conocer muy bien, desde la población campesina de las zonas pampeanas hacia el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, atraído principalmente por este crecimiento industrial, ¿cierto?, y del sector terciario o de servicios, lo que va a hacer que incremente entonces la migración de los países limítrofes como Paraguay, Bolivia, y en el caso específico que a nosotros nos convoca, Chile. Entonces, dentro de las características de este segundo ciclo migratorio, ¿cierto?, que abarca las décadas del 30 hasta fines de la década del 50, hay un cambio en el patrón del tipo de población que migra, ¿ya? En que deja de ser solamente un componente rural, ¿cierto?, para ser también un componente rural-urbano. Entonces, en este sentido, las provincias patagónicas, si bien siguen absorbiendo la mayor cantidad de migración chilena, se va a ir observando un progresivo crecimiento de esta población hacia la provincia de Buenos Aires. Hay autores, ¿cierto?, como por ejemplo autores regionales de Patagonia chilena, como Luis Mancilla,
va a integrar ciertos episodios en específico que van a ocurrir en Chile, por ejemplo, en el archipiélago de Chiloé, con el tizón de la papa, que va a provocar una gran crisis agrícola en los campos, y va a hacer que muchos chilotes migren, un nuevo ciclo migratorio, ¿cierto?, a partir de esta década del 30. Y así también hay una falta de opciones de trabajo. La pesca en sí, que era muy propia de esta zona, también va a bajar, digamos, la producción, y hay mucha motivación por buscar nuevos rubros de trabajo y en diferentes lugares, y como ya los chilotes y los chilenos de la ola anterior de migración ya habían construido ciertas redes, ciertos contactos, ¿cierto?, que ya se habían asentado previamente, este mandado a buscar en el fondo de generación en generación van a ir repitiendo entonces esta historia, esta trayectoria migratoria. Por lo tanto, eso es también una de las características que se va a dar, que por lo general son familias de migrantes que migran distintas generaciones en cuanto a los contactos, a las redes, ¿cierto?, a los parientes en sí. Eso es más o menos la década de este segundo ciclo, ¿cierto?, del 30 hasta casi la década del 60. Eso te quería preguntar, o sea, en el fondo era gente que ya tenía familiares y que van trayendo, no es que sean migrantes nuevos en su mayoría, sino que vienen arrastrados por la ola previa que ustedes habían comentado. Tal cual, que es muy típico del comportamiento en los procesos migratorios, ¿cierto?, que se activan las redes justamente. Entonces, un tío, un primo, ¿cierto?, puede contar la experiencia y dice, mira, acá está mejor la situación, hay oportunidades laborales, ¿cierto?, no hay tanta inestabilidad, ¿por qué no vienen y probamos? Es el mandado a buscar en el fondo. Y eso se va a ir repitiendo de generación en generación, y eso también va a hacer que las pautas culturales y las propias dinámicas de las identidades se vayan reforzando. Entonces va a haber acá una mixtura, ¿cierto?, entre lo que son las características identitarias del chileno, del chilote, del habitante de la Patagonia chilena, versus lo que van a también asimilar de los habitantes de la Patagonia argentina. Sí. Ya, perfecto. Después llegamos al fin de los años 50 y por lo que uno lee o lo que uno ha visto, este proceso migratorio laboral, por así decirlo, de mejores expectativas económicas o de vida, empieza a menguar, empieza a desacelerarse, ¿verdad? Hasta ya que tenemos el nuevo migrante a raíz del golpe en Chile, me imagino yo, en el año 73, que es un migrante ya más de otras características, es un migrante más profesional, que no es el estanciero, o perdón, el peón agrícola que va, o el familiar que se lleva al otro, sino que tenemos ya a un chileno que escapa en el fondo del gobierno militar chileno en el año 73, y que se empieza a instalar y se empieza a meter dentro de la sociedad argentina. Quería ver si me pueden contar un poquito si esto impactó fuertemente en lo que es Patagonia o fue más bien a las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etc. Bueno, en el caso de la Patagonia también recibió una fuerte influencia de población exiliada política durante la dictadura que comenzó en el 73, y sí, yo creo que había una diferenciación respecto al capital económico que las personas podían llegar a tener en relación hacia dónde podían escapar, digamos, de la dictadura y de las persecuciones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Bariloche, varias de las entrevistas que yo pude hacer con migrantes con este perfil, con exiliados políticos, tenían que ver con que muchos de ellos incluso hicieron cruces clandestinos, digamos, o a pie, y distintos, como personas que realmente tal vez no tenían una capacidad económica para poder exiliarse hacia Buenos Aires o por otros medios de transporte más
como más sofisticados, por decirlo de alguna forma. Entonces también la existencia de redes previas, o sea, esto no es como, esto está interesante también pensarlo, que no como compartimentos estancos, ¿no? Como, bueno, esta es la migración de exiliados políticos desconectada de las anteriores, ¿no? La existencia de redes también contribuyó aquí a que ya existieran familias, conocidos, o incluso instituciones, porque otra cosa que sucede con las migraciones es que a lo largo del tiempo y de la continuidad de la presencia de un grupo migratorio configura también la creación de instituciones como círculos chilenos o instituciones de acogida, ¿no? Que también contribuyeron o incluso algunas marcadamente políticas de ayuda a las personas que iban llegando, ¿no? Como en ese sentido la década del 70 estuvo muy marcada por este tipo de circulación y también con esta búsqueda de ayuda mutua entre connacionales, ¿no? En el exilio. Pensemos que sobre todo en los primeros años, hasta que también comenzó la dictadura en Argentina, hubo muchas redes de ayuda en la Patagonia para contribuir a que estas personas pudiesen escapar. Y también hay una cuestión interesante que, más allá de que por supuesto muchas personas tenían que escapar porque sus vidas estaban peligrando, tampoco era exclusivamente política, ¿no? Porque también muchas personas perdieron su trabajo. Entonces incluso había muchos casos de personas que efectivamente tenían un compromiso de militancia muy fuerte, pero también otras que tal vez no tenían una expresión política tan fuerte, pero sencillamente las fábricas se habían cerrado o demás, y entonces las personas también en este sentido la idea de las motivaciones migratorias no es a veces tan sencilla, ¿no? Como hay que pensarlas que en muchos casos son mixtas. Entonces las mismas personas, cuando se les preguntan estrategias cualitativas de investigación, las explicaciones no responden solamente a una categoría. Por eso en los estudios migratorios también es interesante poder contrastar las fuentes estadísticas, que a veces, por ejemplo, aquí en Argentina se hizo una encuesta complementaria de migraciones para el censo de 2001, y entonces uno se preguntaba, ¿no? Bueno, las motivaciones, pero bueno, cuando uno tiene una oportunidad de hacer una entrevista, algo más distendido, con tiempo, las personas ahí matizan a veces respuestas que en los censos encontramos muy, a veces encasilladas. Entonces ahí se pueden, por supuesto que digamos que la dictadura generó como una masividad en las migraciones chilenas hacia la Argentina y hacia la Patagonia en particular muy fuerte, y eso también se evidencia en los datos que figuran en los censos, sobre todo en el censo del 80, que fue cuando se registró todos estos flujos de la década del 70. Pero bueno, que justamente esto nos permite comprender de una manera más amplia y más integral, ¿no? Que esta década fue sin duda muy marcadamente complicada para las migraciones chilenas en Argentina, especialmente después del 76, cuando también se encontraron con dictadura en Argentina, y especialmente hacia el fin de esta década, ¿no? Cuando también hubo conflictos entre los dos países que casi nos llevan a un conflicto bélico. Entonces, hacia fines de los 70 era muy difícil ser chileno y vivir en la Patagonia, porque realmente había una hostilidad, y las fuerzas de seguridad especialmente se encontraban como muy duras hacia las personas de origen chileno en la Patagonia. Incluso esto se vio reflejado en la normativa. En la Argentina, en el 81 se definió una ley migratoria altamente restrictiva, también estábamos en situación de dictadura, e incluso había una regularización restringida para la población de origen chileno hacia fines de los 70. Esto además se vio reflejado que en la primera amnistía que hubo posteriori de estos años, la mayoría de las personas que se acogieron a la amnistía para poder regularizar su situación fueron de origen chileno. Entonces, ahí eso también vemos cómo se articulan también las normas que los estados nacionales configuran para promover o para intentar restringir la circulación de las personas, y cómo esto puede favorecer o no, pero la circulación de las personas se produce igual. En este caso fue como en la década del 70, sobre todo después del 73, fue muy evidente esto en Argentina, cómo las personas encontraron estrategias para poder hallarse en un espacio que les permitiese desarrollar su vida con cierta tranquilidad. Y aquí entonces, como bien decía Luba, las redes familiares que existían previamente por distintas formas de migraciones de varias décadas antes, favorecieron, y a su vez a medida que fueron llegando se configuraron otras nuevas, ¿no? Para tratar de ayudar a otros compañeros que todavía se encontraban en Chile y que su vida corría riesgo. Entonces también se estructuró en algunos casos como
primera escala, ¿no? Para personas que tal vez se iban luego exiliadas a Suecia o a México, a distintos estados que recibieron a exiliados chilenos en esos años, y en este caso en Bariloche fue, a veces las personas pensaban que era algo transitorio y finalmente quedó, las personas terminaron instalándose, en otros casos, bueno, se produjeron más adelante retornos, pero bueno, fueron años muy particulares y muy difíciles, especialmente difíciles porque hacia el final de la década tuvimos las situaciones creo que más tensas de la historia de nuestros dos, como estados vecinos, ¿no? Digo. Claro, lo que señala Brenda es muy relevante porque siempre hay una frase que se menciona en los procesos migratorios, que el migrante nunca deja de migrar. Entonces, claro, el chileno que llega a Argentina en los tiempos del golpe, ¿cierto? Y entre la década del 73 hasta más o menos el 84, no necesariamente se radicó en Argentina, sino que algunos fue como un lugar de tránsito esta primera etapa, mientras solicitaban la condición de refugio, por ejemplo, en otros países, ¿cierto? Por medio de las conversaciones con los distintos consulados y las embajadas. Pero más o menos las cifras hablan de que entre el 73 al 84 estamos hablando de más de 200.000 migrantes chilenos que llegan en esta característica, ¿cierto?, de condición de exiliados o de refugiados políticos. Algunos retornan, otros se siguen desplazando, ¿cierto? Pero sin duda que hay un cambio en el perfil migratorio y en los lugares también de destino. Hay una diversificación de los lugares de destino en esta tercera ola migratoria ya de la década del 70, en donde se dirigen principalmente a ciudades como el Gran Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, y también uno que otro partido del Gran Buenos Aires. Entonces, va a ir configurándose distintos lugares de arribo de esta población chilena, y que asimismo va principalmente a proceder de otras regiones de Chile, porque hasta el momento hemos estado hablando por lo general de el habitante del sur de Chile, el sur, ¿cierto? Y el sur austral de Chile. Pero el exiliado o refugiado, ¿cierto? Político que va a llegar en estas décadas, principalmente es originario de la región metropolitana, ¿cierto? La zona principal de Santiago, y en una proporción menor de la quinta región, lo que es Valparaíso. Entonces hay un cambio en este perfil, ¿cierto? Y también están las razones económicas que menciona Brenda, que no necesariamente es por una persecución política, ¿cierto? O ideológica, sino que también, por supuesto, que hay bastantes restricciones con el régimen militar en la economía, ¿cierto? Hay una gran inflación, por lo tanto, personas que procedían de Chile con un nivel de instrucción mayor, ¿cierto? Y calificado, van a intentar asentarse en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires para lograr ciertos empleos de acorde a el nivel de instrucción que ellos traían, ¿cierto? Entonces, se va a diversificar también el tipo de actividades que van a desarrollar una vez llegado, ¿cierto?, en esta década principalmente. Y bueno, ya después viene un cuarto proceso, creo yo, que si quieren lo mencionamos ahora. Hay un mapa que muestra la distribución de la población chilena dentro de la Patagonia, en los departamentos patagónicos dentro de Argentina, para la década de 1980, y ahí podemos ver, como bien decía Luba, cómo se trata ya de una migración hacia la década del 80 urbana,
donde los departamentos que incluyen a las grandes ciudades patagónicas muestran las mayores proporciones de recepción de esta población. Entonces en el mapa se ven los colores más oscuros que corresponden a un porcentaje de entre el 20 y el 40% de población chilena sobre el total de la población. Estamos hablando de porcentajes muy altos. En la década del 80 se muestra como el pico más elevado en esta proporción. Piensen que hoy en día para la Argentina tenemos un 4,5% de población extranjera, todas las nacionalidades, para dar una proporción, ¿no? Estamos hablando en la década del 80 de departamentos entre un 20 y un 40% de población de origen chileno, lo cual es muy elevado. Y podemos ver cómo corresponde a los departamentos de la Patagonia Austral, del Agua Argentino, Coperaique, Huaraique o Río Grande, que se corresponden a las ciudades de Río Gallegos, Río Grande, las ciudades más australes, y también Escalante, que es donde está el departamento donde está Comodoro Rivadavia, y más en la Patagonia Norte tenemos el conjunto de departamentos de General Roca y Confluencia, donde están las ciudades de Neuquén y Cipolletti, en Neuquén y en Río Negro respectivamente, y también los departamentos de la Patagonia Andina, donde está la ciudad de Bariloche, de San Martín de los Andes, la Villa La Angostura. Entonces todos estos destinos urbanos principalmente tuvieron fuerte recepción de migración chilena, muchas de ellas también asociadas a las actividades urbanas, pero también históricamente instaladas, por ejemplo, para la actividad agrícola en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, ¿no? La ciudad de Neuquén y Cipolletti también tiene una presencia chilena muy importante, histórica, ¿no? Dentro de la Patagonia, además de la relacionada con las actividades más de construcción, como ya dijeron, o incluso en Comodoro Rivadavia más asociadas a la actividad petrolera, como las economías regionales, ¿no? Entonces este mapa de alguna forma condensa todos estos distintos flujos de los que fuimos hablando, y que hacia el 80 reflejaba esta distribución dentro de la Patagonia. Ya después nos encontramos con un cuarto momento, avanzando hacia la década del 90, ¿cierto?, en donde hay un cierto estancamiento del flujo migratorio de chilenos hacia Argentina. Porque bueno, también con la vuelta a la democracia hay muchos que deciden retornar a Chile. Entonces, por ejemplo, está el censo del 91, en donde se señala que el segundo grupo migratorio, que los chilenos correspondían al segundo grupo migratorio después de los paraguayos, porque bueno, las migraciones no son solamente chilenos, ¿cierto? O sea, Argentina sigue recibiendo migraciones de los países limítrofes, entonces en este caso se encuentran paraguayos y también chilenos. Y el censo que mencionaba Brenda del 2001, por ejemplo, muestra que esta población chilena va a ser desplazada incluso por el colectivo boliviano. Entonces los chilenos van a ir quedando ya en un tercer lugar dentro de lo que son las migraciones limítrofes. Pero siempre va a haber una constante, no es que el chileno deje de emigrar, pero va a ir a la baja por las razones, ¿cierto?, de sobre todo la vuelta a la democracia y la reunificación familiar, que es muy fuerte en la década de los 90. Por tanto, se va a dar un proceso simultáneo, dos procesos, ¿cierto?, que va a haber un egreso y un retorno hacia el país de origen, muy propio del retorno a la democracia. El egreso va a hacer fundamentalmente por esta fuerte ola de inversiones chilenas en la Argentina, que va a traer, ¿cierto?, un contingente bastante importante de profesionales y de trabajadores calificados, que ya algo venía desde la década del 80, y el retorno va a ser, ¿cierto?, producto de la vuelta a la democracia y las políticas dirigidas hacia facilitar el retorno de estos refugiados o exiliados políticos, ¿cierto? Eso es como la gran característica de esta década del 90. Una de las cosas que me llamó la atención me ha tocado viajar un poco por Argentina, con motivo de hecho del plebiscito de las elecciones. Tuve la oportunidad de ir a Chubut, a Trelew, y me llamó la atención, compartiendo con colectividades de chilenos, de este sentido de pertenencia de Chile, se va perdiendo a través de las generaciones. O sea, cuando uno conversaba con un chileno que nació en Chile, ya el sentido de pertenencia que tiene su hijo es distinto, y ya el que tiene su nieto es completamente ajeno. O sea,
Para ponerlos en un ejemplo, conversaba con las autoridades locales de Trelew y se calculaba que entre Madrid, entre Trelew, Rawson, vivían cerca de 10.000 a 15.000 chilenos, o descendientes de chilenos, ¿ya? Teníamos un padrón electoral de 200 personas apenas inscritas, por ponerles un ejemplo, una perspectiva de cuál es el sentido de pertenencia que existe en esa región. O sea, de hecho, hoy en día, a nivel de Cancillería, a nivel de la Dirección de Política Consular, o a través de la Dirección General Consular, incluso se está hablando ya, a través de la Dirección de Chilenos en el Exterior, de tratar de chilenizar, por así decirlo, a estos hijos y nietos de chilenos que están en el mundo. Caso particular mío, muy personal, tengo parientes en Australia que no hablan ni siquiera castellano, ¿ya? Y son hijos de migrantes chilenos. Pasa lo mismo aquí en Argentina, o sea, hay nietos y hijos de chilenos que no se sienten chilenos. Estudian acá, viven aquí, y si uno les dice, oye, ¿y alguna oportunidad de irte a Chile? Y no sé, vamos a ver. ¿Ah? Es algo que a mí por lo menos me llamó la atención. Uno siempre habla de unos números gigantescos de chilenos en Argentina, estoy hablando hoy en día, pero en la práctica ese chileno obviamente sigue siendo chileno y va a ser chileno siempre, ¿eh? Pero cada vez más ese sentido de pertenencia o de mantener la cultura se ha ido perdiendo bastante. Yo concuerdo ahí un poco con lo que decía Luba, esta cuarta ola, por así decirlo, de migrante, este migrante profesional o el migrante que viene a estudiar. Yo desconozco si se va a mantener acá, si va a quedarse, viene a estudiar y se vuelve a Chile, qué es lo que irá a pasar, cómo poder predecir el futuro de ese migrante chileno, si se queda o se devuelve, ¿ya? Y aprovechando ya que estamos próximos a terminar este conversatorio, quería saber un poco sobre la migración inversa. A ver si me pueden contar si es que a raíz de tanto el gobierno militar en Argentina, bueno, compartieron con el gobierno militar chileno, entonces dudo que haya habido mucha migración argentina hacia Chile, ¿ya? Pero posterior, una vez con la instauración de la democracia en Chile, la apertura comercial, mayores oportunidades tal vez en el ámbito económico y a raíz también las crisis profundas económicas que han habido en Argentina, sobre todo la del 2001, si es que ustedes ven que hubo una migración considerable a mencionar o una migración importante inversa, ya sea de chilenos o hijos de chilenos o nietos de chilenos que regresaron, ¿ya? O de argentinos que dijeron, ¿saben qué más? Hasta aquí nomás llego y me voy de Argentina y quiero establecerme en Chile. ¿Mm? Yo quería hacer un comentario respecto a lo que decías sobre el tema de la conservación de la identidad y del fortalecimiento de este sentimiento, ¿no? En el caso de Bariloche, que tal vez es el que más conozco por lo que estudié, lo que yo creo que sucede es que muchas de las personas que son nacidas en Chile y que residen en esa ciudad, todavía tienen como un poco una herida de los procesos de dictaduras y de las sensaciones negativas que recibieron durante esos años, y como este prejuicio o de ciertas situaciones de discriminación que han podido sufrir en esos años, y esto genera normalmente en todos los estudios migratorios se analizó como un repliegue identitario en algunos casos, sobre todo cuando esto se configuró en aquellos años como una estrategia, ¿no? Como para que las personas pudiesen continuar desarrollando su vida cotidiana con tranquilidad y también pensando en su familia, ¿no? Entonces, en este punto yo creo que lo que es importante tal vez continuar fomentando es la difusión de instituciones que promuevan la reproducción cultural del país de origen, como pueden ser las asociaciones culturales o de danza o gastronómicas, ¿no? Como encontrar distintas vías para reforzar estas identificaciones, sobre todo en las generaciones que siguieron, ¿no? Porque creo que es justamente ahí, en esas nuevas generaciones, donde se puede llegar a producir como una renovación identitaria, ¿no? Y en este sentido creo que el gobierno chileno, por ejemplo, con las estrategias de la DICOEX, ¿no? Con los registros o con la promoción del voto de chilenos en el exterior, está generando una cantidad de estrategias que son visibles para las personas, para
para revincularse de alguna manera con ese origen, ¿no? Pero también creo que, bueno, como estos procesos son largos y no redundan en resultados tal vez muy vertiginosos, ¿no? Entonces son procesos largos y yo creo que de todos modos es muy positivo estas estrategias que el gobierno chileno ha tenido respecto a tratar de revincular a sus connacionales en el exterior, ¿no? E incluso, y por lo que preguntaba sobre el retorno de chilenos o de sus generaciones siguientes, al menos en mi caso no tengo como registros de que haya tenido una dimensión muy importante, ¿no? Sí escuché relatos de personas que intentaron retornar y que en algunos casos tuvieron como situaciones medio encontradas, ¿no? De esta sensación que también se experimenta muy usualmente en las migraciones, de no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Digamos, de esta sensación de, bueno, sí, intenté, volví, o de visita o para intentar, pero ya no me sentía a gusto, finalmente que no soy ni chileno ni argentino, como que se produce una hibridación cultural ahí en algunos casos en los que cuesta ya después de muchos años para las personas producir este retorno, y algunas familias esto se pudo haber producido, pero no en una gran dimensión, ¿no? Y bueno, y ahora sí tenemos este desafío de estas nuevas migraciones y veremos qué pasa con estas generaciones más de estudiantes, ¿no? Y de un sector más de clase media que busca esta migración que comentaba Liuba, más de tipo tal vez para los estudios. Convengamos que los cambios o sea, ciertas políticas también desde Argentina, de la Dirección de Migraciones, fomentaron la incorporación para estudios de grado y de posgrado para Mercosur y asociados, que facilitó y fomentó de alguna manera también estos intercambios. Veremos qué sucede con esta migración que también es más de metrópolis, ¿no? Y de ciudades con importantes universidades. Claro, un último elemento a mencionar, Patricio, y con esto ya cerramos, es que está el componente del desarraigo y el componente también del trauma migratorio y todo lo que ello conlleva, porque si estamos hablando de la figura de exilio y refugio, ¿cierto? Hay también muchas características psicológicas y de salud mental que van a afectar al migrante, colocándose en la opción de retornar, y que finalmente, como dice Brenda, no se va a sentir ni de aquí ni de allá, ¿cierto? Entonces, esa figura del retorno de chilenos en Argentina hacia Chile no se da mucho. Lo que sí, la migración argentina a Chile es constante, y en ciertas regiones, como por ejemplo la región de Magallanes, hasta principios de los primeros años del 2000, seguían siendo los que ocupaban el primer lugar en cuanto a las migraciones limítrofes, ya con los componentes nuevos, ¿cierto?, de las migraciones más que nada centroamericanas. Los argentinos han sido desplazados por venezolanos, ¿cierto?, por dominicanos también, colombianos, pero siempre están presentes. Pasa un fenómeno con las migraciones argentinas que son más invisibilizadas, porque no es que tú te codees a diario con un argentino en la calle, sino que el argentino por lo general viene a ocupar cargos, ¿cierto?, de gerencia o de altos puestos en las empresas, y así también hay harto emprendimiento de mujeres argentinas, no solamente en Patagonia, sino que también en la región metropolitana, ¿cierto?, con sus comidas típicas, sus platos y sus tradiciones. Entonces, eso está presente, pero ha ido disminuyendo con los años, porque los ciclos migratorios, ¿cierto?, se van renovando, y hoy en día nos encontramos con nuevos perfiles y nuevas características. Ok, Liuba, Brenda, quería agradecerles mucho esta posibilidad de conocer un poco sobre este proceso. Ya dimos vuelta al libro de historia completo, o sea, desde los inicios hasta la migración actual, a ver qué nos depara el futuro, como bien comentábamos. Bueno, y quería agradecerles mucho a Liuba Boric, que nos acompañó acá, y a Brenda Matosian, del CONICET, por esta tan entretenida charla que nos permitió entender un poco, y como siempre decimos, donde buscamos fortalecer nuestro vínculo. Aquí lo vimos ya de una manera real
el intercambio de personas, por así decirlo, el intercambio de bienes en una región puntual tan particular como la Patagonia chileno-argentina, nos manifiesta este sentido de unión y de lazos históricos, familiares, muy fuertes. ¿Ah? Así que nuevamente muchas gracias, Liuba, muchas gracias, Brenda, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes y felicidades también por la iniciativa. Muchas gracias.